Hola hermanos, el día de hoy 27 de octubre del 2025, pues les cuento que es lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Ya estamos en la semana 30 de este tiempo durante el año, pues vamos, el tiempo va avanzando, es la última semana del mes de octubre. Ok, hoy les voy a hablar del santo apóstol de Etiopía y Eritrea, ¿no? El fundador, digamos, el que llevó el cristianismo, aunque las tradiciones evidentemente se acuerdan ustedes del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos cuenta de aquel funcionario de la reina Candaces, y eso sería en Etiopía. Y por eso se supone que el cristianismo había llegado desde antes a esa zona, pero pues es él el gran promotor del cristianismo ahí en Eritrea y en Etiopía, el reino de Axum en ese momento. Se trata de Frumencio, Frumencio de Axium, San Frumencio de Axium. A ver, o de Tiro, algunos también lo llaman así. ¿De dónde viene la historia? Estamos en el siglo IV, eso está clarísimo. El tío de Frumencio, que se llama, algunos dicen Merope, Metropio, en fin, es un filósofo ahí en Tiro y él le gusta hacer grandes viajes, es gran explorador. Algunos dicen que incluso había llegado hasta la India. Y en uno de esos viajes ahí en el Mar Rojo, pues entonces llevaba a su otro sobrino que se llama Edesio. Edesio es realmente el que cuenta la historia porque se la contó al enemigo de San Jerónimo, a Rufino. Pues entonces él le cuenta cómo fue qué fue lo que ocurrió. Pues llegan a un puerto ahí en Etiopía. Los que están en el puerto son atacados por unos etíopes, los capturan, masacran a la tripulación y a don Metropio. Y los dos muchachos, los dos sobrinos se salvan porque dice la tradición que estaban debajo de un árbol por ahí. Y entonces por eso los capturan a Edesio y a Frumencio. Y entonces ahí viene el detalle, se los llevan como prisioneros y como esclavos al reino de Axum. Y entonces el rey de Axum, al ver pues que eran personas formadas, que conocían lenguas y todo, entonces decide tomarlos bajo su cuidado y de hecho los nombró administradores de su reino. Y entonces, pues los jóvenes, gracias a Dios, hacen un buen trabajo. De hecho, el rey los puso a que cuidaran a sus hijos, al rey que se llamaba Exana. Y bueno, y al final, cuando muere el rey, parece ser que los libera, o sea, les da la libertad, pero ellos se quedan ahí en la corte. Pero ahí viene el detalle, porque ellos, que eran cristianos, habían sido bien educados como cristianos, además encuentran manera de entablar, de empezar, digamos, el comercio con cristianos que aparecían por ahí, de mercaderes cristianos que aparecían por ahí. Y entonces fue como empezaron ellos a promover la fe cristiana y todo lo demás. Bueno, y lógico, siendo encargados en la corte, van a tener la capacidad de hacer bastante movimiento. Y entonces, fíjense ustedes, aquí viene el detalle. Ellos, ¿cómo se llama? Empiezan no solo la evangelización, construyen un pequeño templo y gracias también a que luego Exana pues adopta el cristianismo, pero el problema está en que no hay sacerdotes, no hay obispos, y entonces pues se tiene que ir Frumencio a buscar esto, ¿no? Empieza él, como les digo, Frumencio va poniendo pequeñas capillitas por ahí, lugares para la oración, pero entonces decide ir que en ese caso sería Alejandría, llamémosla metrópoli, el patriarcado de Alejandría sería la sede principal, y entonces se va para allá. Y en eso, pues, conoce a San Atanasio y le pide a San Atanasio, mira, pues estamos haciendo esto allá y necesitamos, pues, que haya un obispo, que haya sacerdotes. Y resulta entonces que, ¿cómo se llama? El Atanasio dice, bueno, pero el mejor para hacer esa tarea eres tú. Y entonces lo ordena obispo a él y más o menos... No sabemos exactamente qué año tiene que haber sido, pero las fuentes dicen que son alrededor del año 340, 346 más o menos. Y entonces, por eso se le conoce ¿cómo se llama? A Frumencio le conocen como Abuna al-Salán, es decir, el padre de la paz, así se le conoce. Y entonces, pues él regresa a Etiopía, regresa a Axum, y ya le digo, empieza el hombre a trabajar de una manera, logra bautizar al rey, a Exana, y pues toda la corte se hace bautizar, y entonces, qué bello, ¿no? Porque todo
todo el pueblo ya realmente empieza a vivir esta fe. Y entonces ahí va a venir luego más adelante el conflicto, lógicamente, con el arrianismo, porque era la herejía de la época, pero en este caso pues resulta ser que Frumencio en ningún momento, ¿no? Sino que se mantuvo firme en la fe nicena, porque ya para entonces ya había pasado el concilio de Nicea, de hecho que había sido San Atanasio el gran defensor de la doctrina nicena. Bueno, entonces, como les digo, a este apóstol de Etiopía, pues a este Abu Salama, como les digo, al-Salam, que es el rey, el padre de la paz, pues les digo, se le considera el fundador pues de la iglesia ortodoxa ahí en Etiopía, pero en ese momento no está separada la iglesia católica de la iglesia ortodoxa, pero en todo caso pues se supone que debe haber muerto alrededor del año 383, pero la devoción realmente a él se fue extendiendo por todos lados y por eso precisamente lo recordamos el día de hoy. Solo que la fiesta se celebra en la iglesia copta, en la iglesia de Egipto se celebra creo que en agosto, también se celebra en otros momentos, el 20 de julio creo que se celebraba en el calendario anteriormente y el 30 de noviembre, pero nosotros pues le celebramos, como les digo, propiamente el día de hoy. Y bonito, ¿no? Piensen ustedes, es interesante hablar de estos santos que hacen tanto bien y que marcaron la historia de pueblos enteros. Vamos a las lecturas del día de hoy porque seguimos en la carta a los Romanos, capítulo 8, ya lo saben, vamos a leer todavía hoy y bueno, y mañana no sé si vamos a leer solo el Evangelio propiamente porque es la fiesta de San Judas Tadeo, ¿no? No me acuerdo. En fin, pero bueno, vamos. Primera lectura entonces, capítulo 8 de Romanos, versículos del 12 al 17. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Van viendo ustedes, ¿no? Es que el lenguaje de Pablo, el papel del Espíritu Santo. De hecho, que aquí en el capítulo 8 de la carta a los Romanos hay muchos elementos bellos con respecto a este tema, ¿no? El Espíritu de Dios. Si tenemos el Espíritu, somos hijos, podemos llamar a Dios Padre, y si le podemos llamar a Dios Padre, entonces somos herederos de este Padre y pues somos hermanos de Cristo, por lo tanto somos coherederos de Cristo. Lógico, si vamos a recibir la herencia de Cristo, esa herencia pasa por la cruz. Y entonces si sufrimos con Él, ciertamente vamos a ser glorificados con Él. Bueno, volvemos también a la idea esa recurrente de Pablo en la carta a los Romanos del desorden. O sea, vamos, toda una vida ordenada a Dios, en función de Dios, esa es la clave, ¿no? Porque de otra manera entonces se vuelve aquello una situación fuera de tono por completo, digamos. O sea, pierde el norte, la brújula ya no va a dar al lugar donde debe ir a dar, ¿no? Y entonces por eso Pablo habla del desorden, pero dice, pero por el contrario, si con la ayuda del Espíritu ustedes destruyen las obras malas, sus malas acciones literalmente, entonces vivirán. Claro, la vida la del Espíritu, no piensen, o sea, pensaba en el tema de Frumencio, muere en el año 383, o sea que ya había pasado el concilio de Constantinopla, el concilio en el que se defiende precisamente la divinidad del Espíritu Santo. Y entonces es importante, ¿no? Porque lo decimos en el credo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Sí, ¿de cuál vida? De la vida física. Sí, claro, porque es la Santísima Trinidad de Dios. Pero aquí estamos sobre todo en el tema de la vida espiritual, de la vida de la gracia, que me viene dada precisamente por este Espíritu cuando yo hago mi espíritu junto con el Espíritu de Dios. Qué bonito esto, ¿no? Es una acción, es un contubernio, es una dirección juntos. Dejarme conducir, dejarme guiar por el Espíritu para poder así dejar que obre en mí y que haga las obras de bien.
Vamos al Evangelio. Este es uno de esos textos propios de Lucas muy particulares, ¿no? Y en lo que vamos haciendo nuestra lectura puede resultar un poco extraño. Qué texto más raro, ¿no? Pero vamos a ver. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo: hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de su atadura aún en día sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, me estoy confundiendo mucho el día de hoy. No sé por qué, que pensé en lo de los 18 años de la mujer encorvada y por eso dije 18 en el momento de decir la cita bíblica del capítulo 18, pero el capítulo 13. Bueno, también ayer leímos el capítulo 18. Puede venir por ahí la confusión. No sé qué me está pasando, pero estoy un poco confuso. Estoy confundido. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el texto. El texto nos dice que Jesús está una vez más en la sinagoga. ¿Ok? O sea que de nuevo Jesús está enseñando en la sinagoga el sábado. Ya sabemos que el proceso sinagogal, primero leía el jefe de la sinagoga un texto de la Torá, y luego cualquier laico podía leer, Jesús no es un sacerdote, podía leer de los Nubín o los Ketubín, de los profetas o los otros libros, podía leer un pasaje y luego lo explicaba. Entonces podemos creer que Jesús está enseñando ahí. Eso es el verbo didasco, didascalía, es la doctrina, la enseñanza. Bueno, entonces Jesús aparece como el maestro. Muy bien. Y lo hace el sábado, y lo hace en la sinagoga. O sea, es un buen judío. Eso aquí no hay que claro, ya habíamos leído, ¿se acuerdan? Allá en el capítulo 6 de Lucas habíamos dicho que Jesús nos había dicho que él era Señor del sábado. Bueno, entonces por ahí va la cosa. Había ahí una mujer que tenía un espíritu neuma asteneias, es decir, un espíritu de debilidad, así que por lo tanto se trata de una acción demoníaca, por lo tanto, y que está, fíjense, sinkiptusa, es decir, está inclinada, está doblada hacia abajo, esa es la idea, o sea, es que es encorvada, pero es decir, inclinada viendo al piso, esa es la idea, ¿no? Y entonces, lógicamente, Jesús lo que logra es que se levante, o sea, que se enderece completamente, ¿no? O sea, ella no se puede enderezar, no podía hacerlo, está completamente incapacitada, y por eso Ana, que se levante hacia arriba, kiptó, es decir, que levante, que deje de estar inclinada. Eso es lo que va a lograr el Señor Jesús. Pero interesante, ¿no? Jesús la llama. ¿Ya? Jesús la llama. Él la llama hacia sí. Es el término en el griego aquí indica que la invitó a venir a él. ¿Ya? Y entonces Jesús le dice, mujer, ya, fíjese, Isha, o Ginai en griego, Ginai queda libre, o sea, apolelusai. Es decir, es literalmente el verbo apolio, que significa desatar, o sea, soltar, pero por eso después va a utilizar la imagen del buey y del burro, ¿no? Porque los desata usted para llevarlos a brevar. Entonces es el mismo caso, no es que la mujer sea un burrito, no, una burrita, no, sino que lo que está diciendo es la imagen de soltar. Y fíjense, Ginai. Es el término que se utiliza para referirse a la Virgen también, ¿no? En el Evangelio de Juan, no en el de Lucas. En el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan ustedes cuando se le llama así, ¿no? En la boda de Caná, en el capítulo 2, o en la cruz, en el capítulo 19. Pero bueno, y entonces, claro, pero fíjense que hay unos gestos aquí particulares, ¿no? Que no aparecen en otras curaciones. Jesús le impone las manos. ¿Ya? Es un gesto de bendición, no es un gesto de transmisión de un poder también. Y al instante, inmediatamente, hay un paracrema, es decir, inmediatamente se endereza. Entonces, se levanta, queda restaurada, literalmente, dice el griego. Y esto es muy bonito. Y entonces, la gente glorifica a Dios. La meta
de la vida de cada uno de nosotros es la glorificación de Dios, ¿no? Eso es lo que quiere. Pero el jefe de la sinagoga, ay Señor Jesús, este muchacho, ¿qué le pasa, no? El argisinagogos, el presidente de la sinagoga, se indignó, Aganactón, estaba molesto. No, ¿qué es eso? No? Esas terapias, pues, el verbo terapeo, que las hagan de lunes o de domingo a viernes, que sería más bien aquí el asunto. Y entonces no, nada, porque hay que cumplir con las normas del sábado. Madre de Dios, por eso el Señor Jesús les dice hipócrita. Ya, claro, hipócrita, es decir, realmente es, ya saben ustedes, el actor. Ya, ¿cómo es posible que no voy a desatar yo, no voy a lograr apoleusai a esta hija de Abraham? No, hombre, ustedes, evidentemente, claro, y habla del pesebre, es Lucas, la única vez que habla de un pesebre es en el capítulo segundo, cuando cuenta el nacimiento de Jesús en Belén, el lugar donde lo puso la Virgen. Es interesante, algunos autores consideran que aquí en el fondo... por eso el buey, ¿no? Y el burrito también nos recuerda lo que hay en el pesebre, según la tradición, se pone siempre un buey y una mula, ¿se han fijado ustedes? En los pesebres. Y entonces es simpático, que habrá referencia al hecho de que su nacimiento es liberador. Por eso Lucas utiliza la imagen esta. No lo sabemos, pero igual podríamos entender que se trata de eso. Esta mujer liberada, y eso es liberada del mal, liberada del pecado, pues también es imagen de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿no? Que nos quiere liberar. Claro, los enemigos del Señor Jesús, todos sus adversarios, quedan avergonzados. Entonces, pues claro, es decir, frente al poder del Señor, quedan ellos en una situación de pérdida moral, ¿ok? Mientras que la gente lo glorificaba y la gente se alegraba. Ese contraste, ¿no? Y nos puede pasar, porque algunos hasta nos molestamos por el bien que hace Dios. O sea, es una cosa ridícula, yo lo sé, pero puede ocurrir. Bueno, les invito a hacer oración. La vida un día y otro cuesta arriba sin final, sin ánimo en el alma, sin fe sobre los hombros, sombra de culpabilidad en cada paso adelante, y siempre ausencia de apoyo, valía o reconocimiento. ¿Cuándo la diferencia cambió en dominio y el dominio en abuso y en humillación? Si la religión es religación con Dios de todos, soñemos una iglesia libre de supremacías. Aún fuerte el espíritu que enferma y encorva. Enderecemos por fin nuestra conciencia y haciendo memoria de nuestra oculta entrega, soltemos el fardo de servidumbres impuestas y no caigamos en el poder y la venganza inversos hasta probar y gustar el pan de la igualdad, hasta lograr un reparto de cargos y de cargas en la órbita de la diversidad y el respeto. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Frumencio de Axum, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.